Buenas noches con todos. Mi nombre es Jocelyn Segarra Javilca, soy estudiante de Medicina Humana de cuarto año y ayudante en la ayudantía de Fisiología y Fisiopatología Humana. Esta noche vamos a ver la primera parte del repaso de Fisiología de la Inmunidad, en donde nos vamos a basar principalmente en estos puntos: en la fisiología del sistema inmune, sus conceptos, componentes, la clasificación, la inmunidad innata, y dentro de la inmunidad innata las barreras, receptores y células. Luego vamos a ver un poco sobre el sistema de complemento, la reacción de inflamación aguda y el complejo mayor de histocompatibilidad. Ya, va a intentar ser un poco, no tan extenso, porque ya es un poco tardecito, y por eso se ha dividido en dos partes. Listo. Entonces, primero los conceptos, componentes y clasificación. Cuando vean esta señal como de una sirenita, entonces, ¿no se ve? O algo así. Y eso, no se está cambiando las diapositivas. A ver, así. Ahora. Ahora sí se ve. Sí, se ve la diapo de Mencionarlo. conceptos. Sí, se ve. Gracias. Ya. Ahora sí. Entonces, cuando vean estas sirenitas rojas, es como uno de los puntos más importantes. Entonces, la función principal es evitar infecciones potenciales y erradicar las ya establecidas. Entonces, en su clase han visto bastantes términos, entonces se resumen de esta manera. La inmunidad es la resistencia que tenemos a enfermarnos, o sea, la resistencia a enfermedades infecciosas. Y mediante la inmunología se estudia al sistema inmunitario. Ese sistema inmunitario lo que va a hacer es encargarse de realizar la respuesta inmune. Y la respuesta inmune es un conjunto de procesos mediados por células, tejidos y moléculas. Entonces, estos son los componentes. Estas células, tejidos y moléculas actúan frente a agentes infecciosos y hay distintos tipos de componentes, como son las barreras naturales, los órganos linfoides, los tejidos linfoides y las células inmunitarias. Las barreras naturales principalmente son la piel y la mucosa, es decir, lo primero que reacciona ante algún estímulo externo. Luego están los órganos linfoides primarios y secundarios, como el timo, la médula ósea, que son los que generan mayor cantidad, por eso son los primarios, y el vaso y los ganglios en menor medida. Luego tenemos los tejidos linfoides, tenemos a los MALT y a los SALT. MALT, ustedes asocienlo a mucosa, por eso la M, y SALT a piel, por eso la S. Entonces, MALT y SALT. Y luego tenemos las células inmunitarias, que están, por ejemplo, los leucocitos y las células dendríticas, que son las células presentadoras. Ahora, hay distintos tipos de clasificaciones. En su clase han visto cerca de 4. Entonces, una, ustedes la han visto bastante cuando se preparaban para ingresar, que era como dividirlo en artificial, natural, activa, pasiva. Entonces, eso también lo vamos a ver. Primero, hay dos divisiones. La primera es la innata y la siguiente es la adaptativa. La innata tiene características bien definidas, como que es la primera línea de defensa y actúa en horas, de 0 a 12 horas. También lo que van a participar en la inmunidad innata son los mecanismos de barrera, los fagocitos y los linfocitos natural killer. Además, participan proteínas en la inmunidad innata, en las cuales vamos a ver principalmente el complemento. O sea, por ejemplo, distintas vías que vamos a ver un poquito más adelante. Y en el caso de la adaptativa, es una respuesta mucho más lenta, que dura de 1 a 5 días, es decir, viene posterior a la respuesta que da la inmunidad innata. Las células que van a participar principalmente son los linfocitos T y los linfocitos B. Recordemos que se va a dividir en humoral y celular, entonces cada uno de estos linfocitos va a participar. Además, es mediada por anticuerpos, mientras que en la innata generalmente las proteínas que resaltan son las proteínas de complemento, en la adaptativa son los anticuerpos. ¿Hasta ahí todo se ha entendido? Es como un resumen de sus primeras 15 diapositivas. Ahora, aparte de eso, están las siguientes clasificaciones, que están la artificial, la activa pasiva y la primaria y secundaria. Entonces, todas esas últimas tres se unen o se integran en un solo esquema. En primer lugar, tenemos que considerar la artificial como esa inmunidad que adquirimos después de tener una administración externa, no como tal un contacto. Entonces, dentro de la artificial tenemos a la activa y la pasiva. Tenemos que relacionar activa con algo que va a generar memoria en nuestro organismo y pasiva con algo que actúa para el momento que lo necesitamos, pero solamente va a mantenerse en nuestro organismo por corto tiempo.
Entonces, en la activa tenemos, por ejemplo, la vacunación, que genera una memoria en nuestro organismo y se divide en primaria y secundaria. La primaria es la primera reacción que tenemos ante esta administración. Por ejemplo, se da en la primera dosis. Es lenta, es inespecífica y está relacionada a la inmunoglobulina M. Mientras que la secundaria son las siguientes reacciones que tenemos hacia un estímulo externo que ha sido administrado. Por ejemplo, los refuerzos de esas dosis de vacunación. En el caso de la pasiva, como es temporal, se pueden dar, por ejemplo, los sueros. Por ejemplo, si alguien es picado, no sé, por una araña o si es mordido por una serpiente, lo que se administran son sueros. Estos sueros van a estar en nuestro organismo por cierto tiempo hasta que generen la acción que necesitamos y luego se van a desvanecer. No es como si de nuevo nos pica una araña, me picó una vez, esta vez no me va a pasar nada. No es así, porque nos brindó una inmunidad artificial pasiva. Por lo tanto, era temporal. Ahora, en el caso de la inmunidad natural, esta se da por un contacto que hayamos tenido con estos microorganismos y está la activa y la pasiva. La activa es en la cual nuestro propio organismo tuvo que buscar la manera de pues, mantener una estabilidad. Entonces se dio mediante la exposición de nosotros mismos hacia los microorganismos, mientras que la pasiva es también relativamente temporal y es esa información que nos va a proteger durante los primeros 6 meses y que fue brindada de la mamá hacia el feto. Dentro de la activa está la clasificación de primaria y secundaria. La primaria, como se explicó antes, que es lenta, inespecífica y está relacionada a la inmunoglobulina M, va a ser la primera vez que te infectas con alguna enfermedad, ya sea una gripe, por ejemplo. Y la secundaria es la reinfección, cuando vuelve a dar y debido a que ya se ha conocido a este agente patógeno, entonces nuestro organismo reacciona de manera más rápida porque no se va a demorar en reconocerlo, no se va a demorar en volver a conocer qué tipo de microorganismo es. Por eso es más rápida, es más intensa y es más específica. Entonces, en estos casos, en el primario recién está conociendo el tipo de organismo y qué cosa tiene que hacer nuestro cuerpo, y en la secundaria, al ser una reinfección, al reconocerlo, ya lo ataca más directamente. Entonces, esto sería como la primera parte. Ya. Listo. Ahora, están las barreras y los receptores. En toda la exposición, los organismos son estos muñequitos de aquí. ¿Está bien? Ahora, las barreras, como mencioné, son la piel y las mucosas. Entonces, la piel tiene ciertas características. Por ejemplo, que la parte más externa va a estar cubierta de queratina, en el caso pues, de nuestros tejidos, ¿no? Ahora, también los procesos que tiene la piel nos ayudan a protegernos, ya sea la descamación de la piel, la sudoración, los cambios de pH, también la participación de las células de Langerhans y que haya como tal bacterias en nuestra piel, que obviamente no nos hacen ningún daño porque están en una cantidad equilibrada, todos estos componentes nos protegen ante cualquier otro patógeno que pueda llegar a venir. Y como tal, al ser simplemente una reacción directa, en las primeras horas va a contar como inmunidad innata. En el caso de las mucosas cumplen distintos roles. Por ejemplo, el más clásico, la secreción de moco. Además, tienen relación con enzimas como la lisozima y también formación de lactoferrina. Ahora, algo que no se deben olvidar es que siempre relacionen mucosas con inmunoglobulina A. Mucosas, gastrointestinal, inmunoglobulina A. Viene en medicina interna, viene en semiología, inmunoglobulina A. Bueno, claro, es más adelante, pero para que se acuerden. Ahora, dentro de las mucosas hay distintos tipos. Por ejemplo, está la gastrointestinal y la respiratoria. En la gastrointestinal, distintos puntos de nuestro tracto gastrointestinal generan mucosas y estas mucosas nos protegen. Por ejemplo, la formación de saliva, en el estómago la marea alcalina y las secreciones, por ejemplo, del páncreas y de las vías biliares que llegan hacia el duodeno también nos protegen. El moco que tanto el moco que produce el intestino delgado como el intestino grueso, pero como conocen, es mayor en el intestino grueso. También la formación de bicarbonato y la flora normal. Lo que tienen que tener en consideración es que todo nuestro organismo tiene bacterias. Están por todos lados. Por ejemplo, el neumococo incluso está en la orofaringe. O sea, están presentes, pero siempre en equilibrio. Y cuando se altera ese equilibrio, debido a que, por ejemplo, nuestra inmunidad disminuye, es que nosotros podemos llegar a estar más expuestos a enfermedades. Otros puntos dentro de la mucosa gastrointestinal, al igual que en la piel, son la descamación y también los péptidos que se puedan generar. En el caso de las barreras mucosas del tracto respiratorio, tenemos el barrido ciliar que ayuda pues, a despejar el epitelio, también los macrófagos alveolares que actúan en contra de algún
patógeno que llegue, también la descamación y la flora normal. Ahora, dentro de las mucosas hay como procesos. Está el proceso preepitelial, epitelial y subepitelial. Lo que tienen que relacionar es que el preepitelial es aquel que llega al epitelio, como pueden ser los factores nocivos o algo externo que altere el pH. En el caso del epitelial, es la producción de prostaglandinas. Estas sustancias van a estar muy relacionadas a, por ejemplo, la generación de fiebre o la alteración de la temperatura en nuestro organismo. Y en el subepitelial, principalmente, es cómo se altera el flujo sanguíneo. Al alterarse el flujo sanguíneo o alguna sustancia que llega al flujo sanguíneo, como por ejemplo los AINES, esto puede generar alteraciones en el tejido. Entonces, a eso se refiere esa parte. En el caso de los receptores, tenemos un gran grupo y otros. El más importante es el reconocimiento de patrones. Entonces, hay receptores de membrana y receptores humorales. Como ustedes están viendo más en general, es solo mencionarlos. Ya más adelante, cuando lleven inmunología y genética, van a aprender la estructura de cada uno. Pero lo que se tienen que recordar es que en los receptores de membrana están los receptores tipo TOL o TLR. Estos son los más importantes. Luego también hay receptores de lectina y los receptores SC. En el caso de los receptores humorales, es decir, que están más en líquido, por ejemplo, está la PCR, que es la proteína C reactiva, que generalmente se activa cuando hay algún proceso de inflamación aguda o una enfermedad crónica. También las proteínas de unión amanosa, las ficolimas y los surfactantes. Estos se producen en los hepatocitos. Entonces, recuerden que el hígado también es muy importante en todo este proceso de la inmunidad, porque genera proteínas y esas proteínas nos indican de alguna forma cómo está actuando nuestro cuerpo frente a alguna infección. Ahora, ¿qué hacen estos receptores? Estos receptores van a reconocer patrones moleculares asociados a patógenos. Ahora, estos están en el microorganismo que llegue, no están en la persona, están en el microorganismo. Entonces, este va a ser nuestro microorganismo por toda la exposición. Entonces, ellos tienen los PAMs. Los PAMs llegan ya sea al receptor, por ejemplo, al TOL o a los humorales de PCR y van a reaccionar. Eso es lo que nos indica si hay algún microorganismo. Otros son, por ejemplo, los péptidos porfinados, los receptores. Entre los receptores están para la fracción común de inmunoglobulinas, las citocinas y las moléculas de complemento, que vamos a ver un poquito más adelante. Listo. Entonces, en el caso de las células, tenemos tres tipos. Están los neutrófilos, que vamos a ver así, y generan, o bueno, representan el 99% de los granulocitos. Y también tenemos a los macrófagos. Los macrófagos adquieren este nombre cuando han extravasado el tejido, porque si no, se van a conocer como monocitos. Es decir, primero son monocitos, llegan al tejido, pasan a ser macrófagos. Y también tenemos los linfocitos natural killer, que los vamos a representar así. Y estos representan del 10 al 100% de los linfocitos. Ya. Ahora, las principales características, es lo que no se deben olvidar, es la maduración y cuánto están en nuestro organismo los neutrófilos. Cuando ustedes más adelante lleven laboratorio, les va a importar mucho la alteración de estos puntos. Entonces, la maduración. Los neutrófilos se demoran en madurar de 5 a 7 días, pero si es necesario pueden madurar mucho más rápido, por ejemplo, en 2 días. Y se mantienen en nuestra circulación de 6 a 7 horas. Luego se extravasan hacia los tejidos. Es decir, como duran muy poquito, entonces los vamos a relacionar con una actividad aguda de la enfermedad. Ellos lo que van a hacer es fagocitar, van a liberar citocinas, que son sustancias que llaman a más células y van a participar en la inflamación aguda debido a que recirculan, o sea, se mantienen en la sangre por muy poco tiempo. Los macrófagos secretan cantidades de citocinas e inducen a una respuesta de fase aguda. Sin embargo, ellos van a estar más presentes en las inflamaciones crónicas, es decir, ellos actúan pese a alguna infección, actúan y llaman a los neutrófilos, pero luego se mantienen presentes para poder generar pues, constantemente el periodo de la inflamación. Entonces, ellos lo que van a hacer es presentar antígenos a los linfocitos y también participan activamente en la inflamación crónica. Ahora, en el caso de los linfocitos natural killer, quiero que estén muy atentos, por favor. De hecho, quiero que se entienda, así que vamos a ver. En lo que estoy explicando, hagan o escriben o le dicen a su delegado que me avise porque no estoy viendo la pantalla del chat, pero lo voy a intentar hacer un poquito más lento para que se entienda. Entonces, los linfocitos natural killer trabajan con dos señales, la inhibitoria y la activadora. La inhibitoria está relacionada con el complejo de histocompatibilidad 1.
y la activadora con el interferón. Ahora, si hay algún desequilibrio, o sea, si lo que deberían encontrar no está, esto va a ser la señal que active los linfocitos natural killer. Los linfocitos natural killer son muy agresivos, entonces ellos no necesitan estar atentos a menos que haya alguna alteración. Entonces, los linfocitos natural killer van a ser la primera línea de defensa contra células tumorales e infecciones virales. Quiere decir que mientras que las bacterias, los patógenos, los mecanismos alérgicos actúan y pueden tener una acción más tranquila mediante neutrófilos y macrófagos, cuando llegan a haber señales de que hay alguna célula que no está trabajando como debería o que hay algún patógeno que no es como tal vivo, como son los virus, y está llegando a nuestro organismo, ahí la actividad tiene que ser mucho más agresiva, las decisiones tienen que ser más rápidas, entonces por eso trabajan los natural killer. Entonces, digamos que este es nuestro microorganismo. Nuestro microorganismo tiene una señal que envía como su información de que es algo ajeno a nosotros. Entonces, llega a los receptores. Y lo que genera es una señal activadora. Y esta señal activadora va a hacer que se liberen las citocinas, que son estos granulitos. Y esas citocinas lo que van a hacer es dirigirse al microorganismo y destruirlo. Entonces, ¿qué hace el natural killer cuando se da cuenta que hay algún microorganismo, ya que hay una información que él no debería recibir? Libera sus gránulos y lo mata. Pero también hay señales inhibitorias. Por ejemplo, digamos que este microorganismo va con una señal inhibitoria. Lo que va a hacer es que va a decir, no liberes tus macrófagos, no liberes tus citocinas, no liberes los gránulos, porque en realidad no soy algo dañino. Y ya. Entonces, lo más importante es que esta va a ser la primera línea de defensa en el caso de infecciones virales tumorales y que va a depender del desequilibrio, ya sea de la señal inhibitoria o activadora. Entonces, esta partecita de aquí, ¿se entendió? Esta parte del dibujito. Tengo que salir de acá. ¿Se entendió, chicos? Ya. A ver. Ya. Entonces, bueno, esas son las actividades que generan las células. Ahora vamos a ir con... Listo, ya. Ahora vamos a hablar sobre el sistema de complemento. ¿Qué habíamos mencionado sobre el sistema de complemento? Que es la parte de proteínas que van a actuar principalmente con el sistema inmune, que es pues el de primera acción, pero de todas maneras con el adaptativo también podría generar una acción, pero no es tan característico. Entonces, el sistema de complemento es un componente humoral de la inmunidad innata de más de 30 proteínas. Y esto se va a dar principalmente contra bacterias. Entonces, tiene 3 principios principales, bueno, sí, 3. Es decir, las proteínas están inactivas, las proteínas están en el medio y no van a actuar hasta que llegue algún estímulo. Y cuando empieza a generarse un estímulo, es como si hubieran puesto un montón de dominos y uno empuja al otro, así, así, así. Entonces, todo actúa en cadena. O sea, por eso le llaman que es una cascada, porque todo es en cadena y uno no se activa si el otro no ha trabajado antes. Ahora, cuenta con un potente mecanismo de amplificación. Quiere decir que mientras el primero se active, el primero va a ser suficientemente potente para generar 2 de lo que necesita más adelante. Y los 2 que necesita más adelante van a ser suficientemente potentes para activar 3 de lo que necesitan. Es decir, de alguna manera intentan que se forme una respuesta mucho más grande con un inicio bastante pequeño. Y también está regulado por vías, que son 3 que vamos a ver más adelante. Ahora, tiene distintas funciones y las principales es que generan la inflamación mediante el C3A y el C5A, que van a ser las proteínas que hay en mayor cantidad. Luego está la opsonización, que con opsonización quiero que consideren que es como lo que se hace con el jabón. Bueno, no es un ejemplo, pero lo que se intenta hacer es que sea más chiquito, que se recubra toda la superficie y se vuelva más chiquito y poco a poco se destruya. Luego también otras funciones son el ataque directo y potenciar la respuesta. Entonces, está un poquito lento, pero ya. Vamos a ver las vías de activación, que son 3. Entonces, lo principal que vamos a tener en cuenta es el C3. Este es como que la proteína más abundante.
Ahora, esta proteína va a alterarse y debido a esa alteración es que se da el inicio de las cascadas. Tenemos dos que son más características de la inmunidad innata, la alternativa y las lectinas. La otra, que es la clásica, trabaja más con la inmunidad adquirida, pero también la vamos a ver. Ya, la alternativa trabaja con la estructura microbiana, es decir, aquí nuestro organismo reconoce que hay un microbio porque ha reconocido su estructura. Mientras que en las lectinas, lo que sucede es que la sustancia, que son las lectinas ligadas a manosa, están en el plasma y llegan a adherirse al microorganismo y con eso lo reconocen. Entonces, la principal función que va a ser la cascada de la vía de activación alternativa es la perforación de la membrana, mientras que en las lectinas lo que van a hacer es la opsonización de los patógenos, o sea, van a recubrirlo completamente y lo van a destruir. Entonces, el C3 se va a escindir, quiere decir se va a romper. Se va a romper y va a formar una partecita que se va a llamar el C3b. Ahora, el C3b tiene dos funciones, o bueno, dos opciones. O se hidroliza a fase líquida, es decir, o está por ahí flotando sin hacer nada y por lo tanto está inactivo, o se adhiere mediante enlace covalente al microorganismo. Entonces, ¿qué pasa? El microorganismo es medio plomo, entonces todo lo que veamos plomo va a ser como su membrana, la membrana, la cápsula, todo lo que le rodea. Tenemos el C3b que se va a unir al factor B. Entonces, a este factor B va a llegar el factor D. Y lo que va a hacer es que va a romper el factor B. ¿Se dan cuenta? Ahora es como que le falta una parte. Ahora, todo lo que le falta una parte generalmente se le va a llamar con el... Al lado va a tener un B menor. Entonces va a ser C3b y BP. A esto se le va a llamar el complejo C3 convertasa. Cuando ustedes vean convertasa, tienen que pensar en esta sustancia, lo que va a hacer es cambiar alguna sustancia que venga. Entonces, lo que van a hacer, o lo que va a hacer la C3 convertasa, es que va a amplificar que se escinda la C3. Eso es lo que decía, por ejemplo, uno de los principios. Primero está inactivo, o sea, el B no hacía nada hasta que llegue el factor D, y el B no hacía nada hasta que el C3b se junte con el B. Entonces, primero son componentes inactivos y luego se empiezan a activar en cadena. Y además cuentan con un potente mecanismo de amplificación, es decir, a medida que se van uniendo, van fomentando que vayan a haber más precursores, que son como más C3b. Ahora, entonces, este complejo del C3 convertasa se va a adherir a otro C3b. Y al hacer esto, se convierte ahora en C5 convertasa. ¿Qué quiere decir? Que si antes lo que cambiaba era C3 a C3b, ahora va a convertir C5 a C5b. Y existe una sustancia que es la properdina que va a estabilizar esta conversión. Pero eso es para que lo recuerden. Entonces, el C5 convertasa ya está presente. Entonces llega la proteína C5. Y lo que va a hacer es que ahora a la C5 convertasa va a estar adherida el C5b. Ese es como la escalera de pasos que sigue la vía alternativa. Luego tenemos a la vía de las lectinas. Entonces tenemos al microorganismo y el microorganismo ha estado adherido por la lectina ligada a manosa. Es decir, la lectina ligada a manosa se da cuenta que hay un microorganismo y se pega. Ellos van a actuar como una proteína llamada C1q. Entonces lo que van a hacer es que el más P2, que es mejor como que lo recuerden de esa manera, el más P2 lo que se va a encargar es en romper proteínas, que son la proteína C4 y la proteína C2. Las va a romper en C4b y C2a. Y estas se van a adherir a la membrana del microorganismo. Entonces, esos son los puntos como específicos que hace la vía alternativa y la vía de las lectinas. ¿Por qué lo digo así? Porque luego todas las vías llegan a un punto en común y de ahí todas siguen su camino, o sea, todas siguen un punto en común. Entonces, lo que las diferencia son sus inicios. En la vía alternativa, cómo se une el C3b con el B y luego el factor D llega a romper para que se forme la C3 convertasa, y las lectinas, como la manosa y la lectina, se unen para actuar como si fuera el C1q, y con eso escinden el C4 y el C2. Entonces, ahora veríamos la vía clásica, que generalmente se presenta en la unidad adaptativa. ¿Y eso por qué se da? Porque aquí tenemos el complejo C1. El complejo C1 va a estar formado por el C1q y dos C1R con C1
S. Entonces, hay un R por aquí, R por acá, S por aquí, S por allá. Entonces, este complejo se tiene que unir con los factores comunes de anticuerpos, del anticuerpo IgG. No solo de uno, sino de dos. Entonces, dos de sus patitas del complejo C1 tienen que unirse con anticuerpos IgG. Cuando se logra eso es que se empieza a activar la vía clásica. Por lo tanto, la vía clásica va a estar más relacionada con la atracción de células inflamatorias. Y esto gracias a que hay un anticuerpo como es el IgG. También puede estar el IgM, pero principalmente es el IgG. Entonces, lo que indica de por qué la vía clásica está más relacionada con la inmunidad adaptativa es porque aquí ya están participando los antígenos, que son el IgG, el IgM, el IgA. En cambio, en los anteriores no participaban los antígenos, simplemente la proteína se daba cuenta de que estaba ahí en el microorganismo. Entonces, tenemos a la C1Q, y la proteína C1Q lo que va a hacer es activar al C1R. El C1R va a activar al C1S. Y el C1S lo que va a hacer es ir hacia la proteína C4, la va a activar y la va a romper. Y va a llegar a formar la C4b. Entonces, esta C4b se va a dirigir a la membrana. Y esta unión del C4b hacia la membrana es lo que asegura que se empiece a formar la vía clásica. Por eso es importante esta la sirena. Ahora, siempre hay sustancias que se van a encargar de controlar las cosas, por ejemplo, la C1INH, que se va a encargar de inhibir tanto al C1R como al C1S. Es decir, que si aparecen, no se va a formar la vía clásica. ¿Por qué? Porque no se va a romper el C4, debido a que no se activaría el C1S. Listo. Entonces, el C4b está en la membrana. ¿Y qué pasa? Que llega al C2. Y al C2 también se le acerca el C1S y lo rompe. Y ahora hay C4b, C2a. Muy parecido al vía de las lectinas que teníamos antes. Entonces, ¿qué sucede? Que ahora esta unión C4b, C2a también se llama complejo C3 convertasa. Entonces, ¿qué va a hacer? Va a generar que haya mucho C3b. Entonces, tenemos el C4b y el C2a, y hay un montón de C3b en el sistema. Ahora, uno de ellos se va a adherir. Entonces, vamos a tener el C4b, C2a y el C3b. Y a eso le vamos a llamar el complejo C5 convertasa. Entonces, ¿qué hacía el complejo C5 convertasa? Hacía que cuando llegue el C5, lo rompa. Entonces, todo eso está en común, tanto en la vía clásica como en la vía alternativa, como en la vía de las lectinas, se va a llegar a este punto. Y luego vamos a llegar a los componentes finales, que era lo que queríamos, que es destruir al microorganismo, destruir a la bacteria. Entonces, ¿qué sucede? Se da el proceso de inflamación. Nos quedamos aquí, en que se forma la C5 convertasa. Y por lo tanto, se adhiere el C5b. Ahora, al formarse esto, llama a otras proteínas como son el C6, el C7 y el C8. Al generar esta unión, lo que van a hacer es que se va a unir entonces el C6 con el C5b y progresivamente también el C5 y el C8. Finalmente, esta unión lo que va a generar es que se llame al C9, es decir, se están uniendo todas las proteínas que necesitamos. Y al unirlas, al estar ensambladas, lo que formamos es el complejo de ataque de membrana, que es conocido como el MAC. Entonces, este MAC lo que manda es la señal para que se destruya el microorganismo. Y por eso se genera la lisis celular. Hay una sustancia llamada el CD59 que impide que esta unión se genere del C6, C5b, C7, C8 con el C9 y por lo tanto no se forma el complejo de ataque de membrana y por lo tanto no habría lisis celular. Lo que les estoy dejando aquí abajo es un video que resume todo lo que he dicho hasta ahora de vía clásica, vía de lectinas y vía alternativa. Que, bueno, lo mandan en inmunología, pero es bastante didáctico, entonces también les podría ayudar. Listo. Continuando con el sistema de complemento, tiene receptores, hay una regulación y tiene distintas funciones. Entre los receptores está el receptor de complemento de la familia de las inmunoglobulinas, que es una proteína de membrana que se encuentra dentro de las células de Kupffer. Ahora, esta proteína de membrana reconoce tanto al C3b como al IC3b. Listo. Entonces,
¿A qué nos referimos con regulación? A las distintas sustancias que van a controlar estas activaciones. Por ejemplo, como mencioné, el C1-INH va a inhibir al C1R y al C1S y por lo tanto estaría inhibiendo una de las vías de la cascada. El CD59 lo que inhibe es el poli C9, por lo tanto estaría inhibiendo que se forme el complejo de ataque de membrana. Otro factor importante es el factor acelerador de la degradación, que es una proteína que lo que intenta es disociar convertasas. Es decir, las uniones que promovían que se genere la cascada, lo que hace esta proteína es inhibirlas, romperlas. Así también con las proteínas CMP y CR1, su función es convertir el C3b en IC3b. Entonces, si bien esto es un poquito tediosito, lo que quiero que más se aprendan es que existen 3 vías, que cada una tiene cierto inicio, pero todas al final terminan por formar el complejo de ataque de membrana y destruyen a los microorganismos. Finalmente, las funciones son 3, que ya se mencionó anteriormente, pero ahorita lo vamos a ver de nuevo. Tenemos la opsonización y fagocitosis. Entonces, ¿qué sucede? Que en la membrana del microorganismo van a estar pegaditos, ya seas puro C3b, ya sea IC3b o ya sea C4b. Entonces, los neutrófilos y los macrófagos van a reconocer esta señal y lo que van a hacer es fagocitar al microorganismo. O sea, se van a dar cuenta que hay una célula que está llena de proteínas que lo que te indican es peligro, tienes que comerlo. Entonces van y fagocitan al microorganismo, ya sean los neutrófilos o los macrófagos. La otra función es la respuesta inflamatoria. Entonces, se recuerdan que la proteína se queda con un pedacito al aire, o sea, rompe un pedacito. Y ustedes dirán, ¿qué pasaría con ese pedacito de proteína que está ahí en nuestro organismo, ahí flotando? Lo que sucede es que esas partes de las proteínas que se escinden, que se rompen, también tienen una función, que es promover la respuesta inflamatoria. Y ahí está el C5A, el C4A y el C3A. Principalmente el C5A es el mediador más potente y lo que hacen es llamar a los neutrófilos principalmente y van a también fagocitar a los microorganismos. Entonces, todas las partes de las proteínas es muy importante, o sea, ya sea que sea la parte que se queda en la membrana o las partes que se quedan en el plasma, de todas maneras van a mandar señales. Finalmente, la otra función es la citólisis mediada por el complemento. Quiere decir que cuando ya se cumple toda la vía, o sea, toda la cascada, al final se forma el complejo de ataque de membrana. Y este complejo va a estar rodeando al microorganismo. Y lo que va a hacer es que lo va a romper, así, por pedacitos, pedacitos, y luego se va a destruir ese microorganismo. Ahora, antes de terminar, vamos a ver 2 puntos más, que son la reacción inflamatoria aguda y el complejo mayor de histocompatibilidad. ¿Se entendió hasta ahí? ¿Me podrían decir? ¿O quieren que repita? ¿Se entendió? ¿O no veo qué muy es? Ah, ya, listo. Este es un cuadro inflamatorio agudo dentro de nuestro organismo. Lo que prima aquí son los macrófagos. Los macrófagos van a liberar mediadores de la inflamación, que son la interleucina 1 y 6 y el factor de necrosis tumoral. Y además van a liberar quimiosinas y factor estimulante de colonias de granulocitos, lo que quiere decir que los macrófagos, al haber en mayor cantidad en nuestro organismo, van a generar la fiebre, pero también van a llamar a otras células, o bueno, a otros leucocitos para que actúen. Ahora, ¿por qué se dice que es agudo y por qué se dice que es local? Es agudo porque aquí principalmente, pese a que los macrófagos son los que trabajan, ellos van a llamar a los neutrófilos. Entonces, los neutrófilos, como vivían poco tiempo, van a ser característicos de una fase aguda.
aunque también puedan participar otras células. ¿Y por qué es local? Es local porque la reacción, o bueno, la señal se va a mandar solo de la zona que está afectada y no de todo nuestro organismo como tal. Sin embargo, también puede llegar a ser sistémico. ¿Y por qué es así? Porque cuando se afecta en menor medida, solo hay un lugar o un punto en el cual se tiene que actuar o en el cual tienen que llegar las células. Sin embargo, cuando afecta a más órganos o cuando es muy grande la afección, entonces distintos órganos tienen que trabajar. Por ejemplo, en la vía del complemento hemos visto que el hígado, el hepatocito, es un ente que trabaja bastante. Entonces, ahí está participando el hígado por la producción de proteínas. También el hipotálamo. Si hay fiebre, quien lo regula es el hipotálamo. Además, también va a estimular que haya producción mediante la hipófisis de otras hormonas que estimulen a su vez la producción de mayor cantidad de proteínas mayor cantidad de proteínas hacia el hígado. Y también porque participa la médula ósea. ¿Por qué? Porque tienen que inducir a que haya mayor cantidad de neutrófilos. Es decir, si bien una reacción puede estar afectando solo una zona, mientras más tiempo esté o mientras más peligrosa sea esa reacción contra el microorganismo, más órganos de nuestro cuerpo van a trabajar y principalmente son estos tres, el hipotálamo, el hígado y la médula ósea, cada uno con su función principal. Finalmente, lo que vamos a hablar, que va a ayudar un poco a ver más adelante, es el complejo mayor de histocompatibilidad, que es uno de más de 200 genes, es un grupo de más de 200 genes que se ubican en el brazo corto del cromosoma 6 en el hombre. Es muy importante que se acuerden esto, que es en el brazo corto. Por ejemplo, yo vengo de dar mi examen de reumatología y preguntaron, porque es inmunidad, reumatología, inmunidad, articulaciones, y preguntaron cuál es la falsa, y habían puesto en lugar de brazo corto, brazo largo. Entonces, son puntitos que sería bueno que se los tengan bien memorizados para que no caigan en ninguna de esas trampitas. Ahora, tiene distintas características el complejo mayor de histocompatibilidad. Por ejemplo, son 4 dímeros extracelulares. Esas son como estas bolitas que ven aquí. Ahora, es poligénico, es polimórfico y es codominante. El complejo de histocompatibilidad lo que hace es codificar moléculas, y estas moléculas se van a llamar como complejo mayor de histocompatibilidad M, o sea, moléculas de complejo mayor de histocompatibilidad. Y se van a encontrar como glucoproteínas en la membrana. Ahora, ¿qué sucede? Van a haber péptidos y estos péptidos se van a unir a estas moléculas y van a formar un complejo. Ahora, ¿por qué es importante este complejo? Porque los receptores que se van a encontrar en la membrana de los linfocitos van a reconocer estos complejos y gracias a ese reconocimiento es que pueden generar la respuesta inmune. Entonces, son 3 tipos de complejos mayores de histocompatibilidad, pero los que son más representativos o los que presentan a estos antígenos van a ser 2, que son la clase 1 y la clase 2. Se van a diferenciar por ciertos puntos. Por ejemplo, en su estructura se van a dar cuenta que hay un surco, o sea, una zona en donde van a llegar los péptidos. En el clase 1, ese surco es muy estrecho, mientras que en el clase 2 es como más angosto. Y esto es porque los péptidos del complejo de histocompatibilidad tipo 1 van a ser endógenos, mientras que los de tipo 2 van a ser exógenos. Ahora, la estructura quizá no es muy importante que se acuerden como tal, pero sí que mientras que en el tipo 1 son 3 alfa, en el tipo 2 solo hay 2 alfa, de un solo lado. En el tipo 1 solo está un beta, que es el beta 2 microglobulina, y en el tipo 2 hay beta 1 y beta 2. Ahora, el tipo 1 está presente en todas las células, excepto en los glóbulos rojos y en las neuroglias. Entonces, tipo 1, péptidos endógenos, péptidos pequeños, porque hay un surco o la cisura es pequeña, y está presente en todas las células. Ellos reaccionan principalmente, o bueno, en realidad, solo con el linfocito CD8. Entonces, complejo de histocompatibilidad tipo 1, CD8. Mientras que el exógeno, o sea, los péptidos exógenos, participan con el complejo de histocompatibilidad tipo 2 y están presentes solo en la membrana de los macrófagos, las células dendríticas y los linfocitos B. Entonces, son diferencias como bastante directas entre uno y otro. A medida que ustedes vayan avanzando en los años, les van a explicar que todas estas proteínas que lo componen también tienen sus nombres y tienen una estructura mucho mayor. Pero por ahora, con que se acuerden eso, está muy bien. Entonces, complejo mayor de histocompatibilidad tipo 1,
trabaja con CD8, complejo mayor histocompatibilidad tipo 2, trabaja con CD4. Y entonces, eso sería todo por la parte de inmunidad innata. No sé si habría alguna duda o algo que deseen que vuelva a explicar. A su derecho le mandaré el video de la vía del complemento. Estaba viendo sus PPT de ustedes, chicos, para orientarlo. Sí, sí lo voy a... Está también en la PPT, que les voy a mandar, pero de todas maneras les voy a enviar directamente el link para que también se puedan orientar, porque es un poco... marea un poco, pero cuando lo vean ya con más calma se van a dar cuenta que lo más importante es recordar que hay C3 y C5 y que eso simplifica todo. Está bien, chicos. Entonces conmigo sería hasta ahora y ya mañana veríamos lo que es inmunidad adaptativa. Si les quedó alguna duda o quieren que precise algo o que busque algún punto, por favor se lo mencionan a su delegado para que pueda verlos ya mañana. Muchas gracias, Jocelyn. Ya, listo. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, chicos.